días amigos, bienvenidos a la segunda edición de GESCON Talks. En esta ocasión tenemos una invitada especial, ex GESCONcita, nuestra ingeniera Fernanda Florián. Fer, bienvenida. Buen día, es un gusto estar acá. Para algunos que quizás no la conozcan, ella es ingeniera civil de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, con más de 3 años de experiencia en gestión de proyectos BIM-CAD y experiencia en campos en obras de edificación. Actualmente cuenta con una certificación como ACP en Revit Arquitectura por Autodesk y cursando una especialización en BIM Infraestructura. Cuenta también con certificaciones internacionales en Revit Arquitectura, Civil 3D, Revit Estructuras, Navisworks, etc. Ha trabajado en diferentes empresas como especialista BIM, modeladora BIM y professional trainer. Tenemos aquí a una gran exponente del eje BIM. Fer, con todo esto en mente y tu experiencia ya en 3 años abordando el eje BIM, la pregunta es, ¿cómo abordar nosotros el estudio en nuestros inicios, ya que somos universitarios, el estudio de la metodología BIM? Claro, mira, todo lo que voy a comentar en esta entrevista va a ser en base a mi experiencia. Entonces, realmente yo conocí BIM desde el 2017, hace 5 años. Entonces, yo creo que el primer contacto que uno tiene con BIM es con el programa Revit en sí, Revit o Civil 3D o por allí que puede ser otro programa de CIPE. Entonces, yo creo que lo principal es comenzar allí, con un programa, con un poco de la metodología incluso. Y ya cuando vas agarrando un poco de cancha, un poco de experiencia, puedes ya ver un poco más acerca de la metodología. Porque en sí BIM no se trata de un software, de aprender a modelar una edificación o una carretera, sino se trata de un trabajo colaborativo. Básicamente eso es BIM, trabajarlo con reuniones, cómo es hacer flujogramas de trabajo. Creo que hasta ese nivel ya uno puede llegar, desde programas, aprender la metodología, aprender cómo es que se implementa y ya luego, por supuesto, certificarse internacionalmente, componentes obviamente mucho más experimentados. Creo que así puede ser el trayecto, ya el roce con lo que es BIM. Claro, muchas gracias, Fer. Creo que nosotros aquí que estamos a partir de 3er ciclo, 4º ciclo, queremos aprender nuevos programas, iniciamos con CAD, luego con Revit, ya tus recomendaciones, pero no lo entendemos, no entendemos por qué estamos modelando de esa forma o por qué en 3D, sino que ya a medida que vamos avanzando, creo que con la carrera entendemos el diseño en sí, ¿verdad? Exacto. Algo así también nos habías comentado. Sí. ¿Cuáles son las ventajas reflejadas en los proyectos peruanos utilizando metodología BIM? Claro, mira, en sí la aplicación de BIM acá en el Perú tiene muchas ventajas. Realmente si nosotros vemos el plan de BIM Information Modeling que lo implementa el Ministerio de Economía y Finanzas, uno puede identificar que BIM tiene cerca de 25 a 28 usos. Pero básicamente los que son más conocidos es encontrar interferencias, que se puede hacer en el programa Navisworks. También básicamente lo que encontramos son interconexión entre especialidades. Y no solamente en edificaciones, cuando hablamos de especialidades como arquitectura, estructuras, instalaciones, sino también cuando tratamos un proyecto de obras lineales como carreteras o como infraestructuras hidráulicas, entre paréntesis defensas ribereñas, en la cual encontramos interferencias entre el paisajismo, que es arquitectura, entre la obra civil, entre incluso la parte predial, entre la parte arqueológica. Entonces, creo que la mayor incidencia de por qué Perú implementa BIM, es porque encuentra interferencias en la etapa de diseño que nos permite no tener estos RFIs, mejor dicho, nos permite identificar problemas antes incluso de que sucedan. Claro. Claro, eso se ve reflejado en el plan BIM a partir del 2018, tengo entendido que sí. El ministerio lo publicó en la página y creo que se ve en las obras en sí ya acá en Perú, que no se ve un trabajo colaborativo, ¿no? Es como que llegas y en la obra están ejecutando otra cosa que no está planeado, o que durante la obra, no sé, se interfirió un tubo que pasa por una viga y como tú bien dices, el beneficio es que antes de que se construya, se identifica ello, ¿no? Exacto. Claro.
Ahora, Fer, en el contexto de la pandemia, ¿cuál ha sido el impacto que tuvo en los proyectos, ¿no? En temas de costos, cronograma, ¿no? Que todo ello también implica la metodología BIM. Claro, por supuesto. Con BIM llegamos al Perú, lo que he visto hasta la fecha. Llegamos a una cuarta, una quinta dimensión, que estamos hablando de costos y hablamos de cronograma. Y por supuesto que hubo un impacto. ¿Por qué? La pandemia afectó a todas las industrias, pero chocó muy fuerte a la industria de la construcción. Porque hablando del tema del cronograma, en sí ya no se podían juntar a, por ejemplo, un operario, 3 peones en un mismo espacio, ¿no? Para tarrajeo, incluso para la movilidad de material, ya no se podía. Entonces se reduce obviamente mano de obra, se reduce también el rendimiento, aumentan costos. Y de igual manera, en la parte de costos se tuvo que incluir un subtítulo, un título que es la prevención anti-COVID, es en sí todos los materiales, la indumentaria, los equipos, tanto para medir el oxímetro, todas esas partidas que se incluyen en un presupuesto de construcción que son de lo más básico ahora. Y por supuesto que ha disparado los costos increíblemente. Yo me acuerdo que hace pre-pandemia, hay que llamarlo así, pre-pandemia, habían costos, por ejemplo, un metro cúbico de concreto costaba de 210, 350, 420 soles, y ahora estamos hablando de que un metro cúbico bordea los 650, 700 soles, llegamos al doble, el acero también. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando era estudiante, no mentira, estaba el kilogramo de acero, llegaba a 380, 420, ahora bordeamos los 670, 680. Sí, como también actualmente desarrollo presupuestos, entonces lo tengo al día a día, lo veo el cambio del precio unitario de todas las partidas. Entonces sí, afectó la parte de cronograma, afectó la parte de costos en todos los proyectos de construcción a nivel nacional. Claro, como bien mencionas, se incluyó el tema del plan COVID, ¿no? Sí. La compra de mascarillas, el alcohol, o sea, parecen cosas mínimas, pero esos son los que se gasta diariamente en la obra, ¿no? Claro, hablamos de que en proyectos de, por ejemplo, hospitales, el plan COVID, todo ese título de COVID, estamos hablando de tal vez 300.000, 400.000 soles, obviamente es una suma considerable. Fer, tú nos acabas de comentar cosas muy importantes, ¿no? El tema de las ventajas, el tema de cómo ha impactado también en la pandemia. Ahora, quiero saber realmente, así para todos los gesconcitos, ¿no? Y las personas interesadas en BIM que nos están escuchando, ¿cómo se da la implementación en las provincias? ¿Es igual de la forma que sea en Lima, acá en Trujillo? Tengo entendido que tú te has ido a trabajar a Chincha también. ¿Cómo es la implementación en esas provincias? Bien, a partir de pandemia nació esta entidad que es independiente, que obviamente está bajo el ministerio, todos los ministerios que tenemos acá en nuestro país. Nació la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y esta entidad ha promocionado y en sí propiciado que haya proyectos a nivel de toda la costa, incluso toda la sierra. Hablamos de paquetes completos de hospitales, paquetes de colegios, paquetes de fuentes ribereñas, y no recuerdo si es que también hay obras lineales, hablando de carreteras, no recuerdo, pero infraestructura hidráulica, colegios y hospitales son paquetes que salen cada medio año, se publican, y todos los proyectos están con contratos colaborativos que sí o sí en su contrato hay una partida, yo recuerdo, pero lo he leído ayer, que es la G360, que es una inciso del contrato, que es la parte de BIM. Entonces es obligatorio que en todos los proyectos a nivel nacional se aplique BIM. Y también yo sé que se está aplicando en muchas partes del país, porque actualmente yo enseño. Y por ejemplo, a veces me llaman de Cusco o de Huancayo, hace poco de Huánuco, ayer le dicté a un chico de Huánuco. Entonces yo sé que se está implementando en muchas partes del país. Así que yo creo que esa es una metodología que llegó, bueno, partió obviamente de Europa, Estados Unidos, y llegó al Perú, y con el plan de productividad que tenemos hitos hasta el año 2030, creo que se va a llegar a implementar a nivel nacional en todas las entidades, desde obviamente ahorita que es lo fuerte, ¿no? La parte de los ministerios, la parte de toda la costa, hasta propios municipalidades, distritales, provinciales. Yo creo que vamos a llegar a ese punto. Más es en la parte de la gestión pública, pero también en empresas privadas, pero, o sea,
empresas grandes, no tengo entendido. Todavía Sí. microempresas están... Microempresas están todavía, yo leí hace poco, hubo un reporte acerca de las MIPES que habían adoptado BIM en sus empresas. Algunas de ellas, obviamente por desconocimiento, tal vez piensan que se suma a los costos. Obviamente sí hace un sumo de costos en la parte de diseño, pero ese costo que se aumenta en la parte de diseño queda obviamente bajo comparado con el costo que involucra en la parte de ejecución, que obviamente ya nos salvaguardamos de varios problemas e inconvenientes que nos encontramos en la ejecución, que obviamente con un diagrama de costo-tiempo respecto a los costos de una construcción empezamos bajo, pero obviamente en ejecución es alto, sube. Entonces es mejor encontrar los problemas al inicio que ya cuando estamos ejecutando una obra. Queremos agradecer a nuestra querida ponente, nuestra ingeniera Fernanda Florian, por participar y acompañarnos en esta segunda edición de GES-Con Talk. Fer, ¿algo que nos quieras decir para cerrar esta entrevista? Claro, como consejo final, bueno, ante todo, gracias por la invitación, ha sido muy interesante la entrevista, pero como consejo para todos los estudiantes o bachilleres o alguien que se quiere involucrar mucho en la metodología BIM, si bien es cierto, las tecnologías las tenemos que conocer, están ya al alcance de todos, creo. Debemos priorizar la parte de estar un tiempo en campo, también luego aprender la parte de diseño, no solamente el programa Revit es importantísimo, es vital porque es tecnología en la construcción, pero hay que complementar metodología BIM, en sí los programas que son con BIM, pero también la parte de diseño, en base a lo que cada uno se va a dedicar o lo que ya se dedica. Ese sería mi consejo final. Gracias, Fer, agradecerte nuevamente e invitar a todos los chicos, a todos los interesados, bachilleres, como ella bien dice, estudiantes de la Nacional de Trujillo, de todo el Perú que ya nos han visto y estoy segura, a seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Facebook de GES-Con UNT. Muchas gracias y hasta otra edición.